Bienvenidos al canal de Olivas Machacadas. Soy Gonzalo Aliaga y es un placer estar una vez más con ustedes. En esta oportunidad trataremos un tema espinoso, con muchas espinas, pero no por eso, como amantes del Señor y de la Iglesia, debemos de soslayar. Quiero hablar acerca de si la mujer puede ejercer el pastorado. Es un tema que da para mucho, más en este tiempo. Crecí en una congregación, en una denominación, que las hermanas siempre tuvieron ministerios misioneros y pastorales. Quiero decírselo desde ya. Por lo tanto, mi visión de una mujer predicadora, una mujer que pastorea, o una mujer misionera, o una mujer que enseña, es absolutamente normal para mí. Lo acepto con normalidad, porque me crié dentro de ese ambiente. Pero debo de confesar de que hay muchas denominaciones que aceptan el pastorado, que tenemos tantos errores allí respecto a esto que hay que desmenuzar cada cosa para llegar al centro. Pero ahora lo vamos a tratar de hacer. Pero hay muchas denominaciones que o aceptan el ministerio de la mujer o el sacerdocio de la mujer. La iglesia de Inglaterra, por ejemplo, hay muchas iglesias que aceptan que las hermanas sean pastores. Pero hay otro gran número de teólogos y de pastores que no aceptan esta realidad. Y no pasa nada. No pasa nada. La iglesia está concebida para tener libertad de pensamiento. Y podemos pensar, nadie es dueño de la verdad. Solamente que cada uno de nosotros tratamos de aproximarnos a la verdad. MacArthur opina de que la mujer no debe de tener ministerio pastoral, ni debe enseñar, menos a los hombres, basado en 1 Timoteo. Hay otros que opinan que sí puede hacerlo. Evidentemente, este canal se llama Olivas Machacadas, soy Gonzalo Aliaga y tendré mi opinión. Humilde opinión, pero es mi opinión, que no significa que sea la verdad última. Pero me parece que para los hermanos suscriptores, para los amigos y para las personas que escuchan este canal y ven este canal, es importante que les diga, que les comparta mi opinión al respecto. Uno de los pasajes claves en los cuales hay mucho dilema, y la verdad es que no es un pasaje sencillo, es 1 Timoteo capítulo 2, prácticamente del 9 al 15. Hay que ver, cuando uno interpreta la Escritura, de qué va a hablar el apóstol Pablo a Timoteo, el pastor de Éfeso. ¿De qué va a hablar? ¿De qué le está hablando? El propósito de esta carta, 1 Timoteo, primero tenemos que ir a lo mayor para luego hacer círculos hermenéuticos para llegar a la verdad de este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2. Pero en el capítulo 3, por ejemplo, te escribo, dice 3:14, te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Ese es el propósito central de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y claro, Pablo entonces aquí le está dando indicaciones a Timoteo de qué aspectos fundamentales debe él conocer y cómo él debe de vivir y ser ejemplo dentro de esa comunidad de fe y de amor. ¿Cuáles son los roles que deben de existir?
Luego, uno de los problemas que tiene que va a tratar Pablo con Timoteo en este Éfeso, radica en que allí habían falsas enseñanzas. ¿Ya? Uno de los problemas serios que va a tratar el apóstol Pablo en esta primera carta a Timoteo son las enseñanzas que habían. Una de las enseñanzas está, por ejemplo, en el capítulo 1, ¿ya? Y le dice, versículo 4, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo esto. Había una falsa enseñanza. Habían algunos que insistían en genealogías, en fábulas. 4. Pero el Espíritu dice claramente, 4.1, que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán enseñanza, casarse y mandarán obtenerse alimento que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay otro problema de enseñanza, ¿no? 1.20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Rápidamente hemos visto que el apóstol Pablo está tocando puntos de enseñanzas, desviaciones que había en la iglesia de Éfeso. Fábulas interminables, genealogías, prohibiciones que Dios nunca había mandado, blasfemia, pero también al parecer, las hermanas habían desarrollado un tipo de enseñanza. ¿Ya? Dice el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Al parecer, las hermanas en Éfeso habían desarrollado un tipo de enseñanza que de alguna manera hacía que el hombre se anulase. Eso es lo que quiere decir ejercer dominio, anular al hombre, ¿ya? Plenamente. Es largo el tema de todo el trasfondo social que vivía Éfeso. Recuérdese que de allí estaba el gran ídolo de Diana, de los efesios, que usted lo puede ver en Hechos. Allí había todo un sistema religioso con vírgenes que eran sacerdotisas y que tenían un gran poder religioso, social y político. ¿Ya? Incluso habían mitos que decían que la ciudad de Éfeso había sido fundada por las amazonas. Entonces el concepto social que existía en la ciudad de Éfeso indicaba, empujaba para un papel de la mujer, un rol de la mujer muy preponderante y fuerte, muy fuerte, ¿no? Y al parecer esta enseñanza había calado dentro de la iglesia como es normal, ¿no? La iglesia está en el mundo, ¿no? Entonces las cosas allí se influencian mutuamente, ¿no? Y esto parece que había calado en la iglesia de Éfeso y las hermanas estaban desarrollando un tipo de enseñanza que llevaba a anular al hombre, ¿ya? Y esto significa ejercer dominio. La palabra ejercer dominio se usa en el griego solamente en esta oportunidad, es una palabra compleja, ¿ya? Muy compleja. Pero básicamente la idea es esa, de anular y de usurpar el poder y dejar al hombre absolutamente sujeto, bajo, totalmente sometido. Ejercer dominio. Y esta enseñanza al parecer llevaba a eso, llevaba a lo que ya les he explicado. Ahora bien, Pablo no está tratando solamente el problema de las hermanas, está tratando el problema de los hombres también.
Y está hablando en este pasaje de 1 Timoteo capítulo 2, del 9 al 15, está hablando de la oración, está hablando de la administración espiritual, ¿ya? De eso está hablando, a tal punto que en los versos anteriores, ¿ya? Dice, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces también da indicación al hombre. El hombre se tiene que negar a esa constante contienda e ira que nace en el hombre. ¿Cómo? Levantando manos santas. Por favor, quiero que usted ponga atención a este verbo levantar, que nos va a ayudar a entender. Porque de alguna manera el apóstol Pablo aquí está hablando de roles, ¿ya? Entonces, el rol del hombre en el culto, en la iglesia, cómo debes de conducirte en la casa de Dios, en la iglesia, es levantar manos santas. Y entonces, ¿cuál es el rol de la mujer? ¿Está hablando aquí de pastorado? No está hablando de pastorado, está hablando, sí, de un liderazgo en la mujer. Y está ajustando el apóstol cómo debe de ser el ministerio de los hombres, o sea, el hombre debe en el ministerio levantar manos santas sin ira ni contienda, y la mujer, entonces, debe no enseñar la enseñanza, la doctrina de anular al hombre, sino que tiene que tener otra enseñanza, que ahora la vamos a ver. En primer lugar, si usted se da cuenta, versículo 11 ha dado tanto de hablar y discutir este párrafo, son el 11 y el 12, tremendo. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Este pasaje, hermanos y hermanas, no tiene ninguna dificultad. Todo discípulo tiene que aprender en silencio y en sujeción. Pablo dice que se formó, se educó a los pies de Gamaliel. La figura de los pies de Gamaliel es justamente esto: aprender en silencio y en sujeción. Todo discípulo tiene que aprender en silencio y en sujeción. Todo discípulo. No solamente las mujeres. En este caso apunta a las mujeres. Pero no como cosa extraordinaria, sino como regla general. O sea, los hombres también tienen que aprender en silencio y en sujeción. Y las mujeres, en este caso particular, también en silencio y en sujeción. No hay nada malo en eso. Y sigue el verso 12. Porque no permito a la mujer enseñar. Y esto es la clave de todo. Como no permite enseñar, entonces la mujer no debe de pastorear. Porque usted sabe que hay una relación muy unida, muy cercana entre el pastorado y la enseñanza. Pero hemos visto que no está permitiendo, así como en el versículo 4 dice, ¿no? Que iban a haber doctrinas que iban a prohibir casarse y que tenía que contender el apóstol Timoteo contra eso. El pastor Timoteo tenía que frenar esas doctrinas, ¿ya? El apóstol está también aquí, Pablo, no permitiendo a la mujer enseñar un tipo de enseñanza. No, en muchas ocasiones en la Escritura señala que la mujer tiene que enseñar. Tito, por ejemplo, es muy claro en eso, ¿no? Las ancianas, dice, asimismo sean reverentes, Tito 2 y el 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. No hay problema. Priscila es el ejemplo que siempre se nombra como una persona que enseñó y llevó a Apolo a ajustar la doctrina a Cristo el Señor. La palabra de Dios es consistente, no puede decir en una parte una cosa y en la otra otra. ¿No? Las mujeres sí pueden enseñar y pueden profetizar. Las hijas de Felipe profetizaban.
no hay problema. O sea, la mujer, es que como hemos levantado el ministerio pastoral, o sea, la mujer no puede ser pastor, pero es que el pastor no es el único ministerio de los 5 que nombra Efesios 4. Puede ser evangelista, sí, puede ser pastor, sí, puede ser maestro, sí, puede ser profeta, sí, y algunos dicen que apóstoles también había, apóstoles de la iglesia. Usted puede ver en un vídeo la diferencia de apóstoles que había en la iglesia primitiva. ¿Algún apóstol de la iglesia? Sí, ¿no? Que se acerca mucho al tipo de misionero que han hecho muchas mujeres. Muchas mujeres. Y han llevado la palabra a lugares donde hombres no quisieron ir, pero las hermanas fueron. Tengo una compañera de seminario cuando estudié en Argentina, que ella hace un papel apostólico tremendo, llevando la palabra a aldeas que ninguno de estos grandes que salen en la televisión va, porque no van, ¿no? Y ella va a esas aldeas en Argentina pequeñitas y ella lleva la palabra del Señor. Es un tipo apostólico, apóstol de la iglesia, que lleva la revelación de Cristo a donde nadie tiene o ha ido o no han tenido la oportunidad de conocer al Señor. Ella está llevando un ministerio apostólico. Hermanos amados, por favor. Me callo frente a hermanas que hacen ese tipo de ministerio, me callo. Solamente escucho, le doy gracias al Señor, me emociono y lloro. Y oro por ellas. Por lo tanto, ¿por qué esta tensión tan grande? En los postreros tiempos, dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Se democratizó la presencia del Espíritu Santo sobre toda carne. No sobre los hombres solamente, sobre los hombres, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Profetizó el profeta Joel. Por lo tanto, lo que aquí, versículo 12, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no están en silencio. Si no están en silencio, ¿por qué? Que es el mismo silencio del verso 11. Porque primero, una persona que está errada en la enseñanza tiene que primero ser enseñada para que aprenda y luego pueda enseñar la sana doctrina. No solamente la mujer, todos. Si estamos errados en algo, primero tenemos que callar, oír, aprender en sujeción para luego enseñar la sana doctrina. Dice, versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Sí? La palabra formado nos lleva siempre a pensar de que en la formación física, que a lo mejor se refiere a eso, pero también formación aquí se puede referir a la enseñanza forma. Dios enseñó primero a Adán, ¿sí? Le mostró, le enseñó cómo cuidar el huerto. Le enseñó cómo eran los animales, se los trajo para que le pusieran nombre. Le enseñó, le fue indicando, le fue formando en su mente. Sobre todo con los animales, se los trajo para que le pusieran nombre. Y Adán miraba, pero no encontró ayuda idónea, se encontró solo, le estaba formando Dios, ¿se da cuenta? Entonces Dios le trajo la ayuda idónea. Y pudo Adán reconocerla, porque Dios le enseñó a Adán, lo formó. Sí, y ese es el orden. Como dice el versículo 13, Adán fue formado primero y después Eva. Pero el asunto es, ¿quién tenía que formar a Eva? Evidentemente al parecer Adán. Pero al parecer Adán parece que erró. Y Eva se adelantó porque Eva era brillante. Eva era muy despierta, muy inteligente, muy capaz. Era Eva. Pero claro, justamente esa capacidad que Eva tenía y esa inteligencia que Eva tenía, como fue hecha, no fue edificada Eva.
cada parte de su ser fue edificado por Dios, ocasionó algo. Versículo 14. Adán no fue engañado porque había sido formado por Dios. Entonces la palabra lo cuidaba. La palabra, la enseñanza de Dios protegía a Adán. Eso es lo que hace la enseñanza, ¿no? Una buena enseñanza protege contra todo engaño. Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, indicándole a Timoteo, es que, sí, así como el hombre tiende a la ira y a la contienda, así también la mujer tiende a ser engañada. Por lo tanto, tiene que primero ser enseñada. Por otro hombre, por otra mujer, no importa, ser enseñada por Dios, que es lo que importa aquí. Ser enseñado por Dios. Entonces, la enseñanza protege al hombre y protege a la mujer. Pero las tendencias, los roles son diferentes. El hombre tiene que levantar manos santas. Y ahora veremos lo que tiene que hacer la mujer. Pero sí, al parecer hay una relación, hubo ese primer contacto entre la serpiente y la mujer, y que la serpiente, que era astuta, y que fue más astuta que Eva, que era inteligentísima, engañó a Eva. Claro. ¿Por qué? Porque al parecer no tenía la enseñanza adecuada. ¿No? La enseñanza adecuada. ¿Qué protege al hombre y protege a la mujer? Una buena enseñanza, una buena formación, siendo enseñado por Dios. Es por eso, es lo que está diciendo el apóstol aquí. Antes de enseñar, sean formados. Mujer, ¿quieres enseñar? Primero sé formada. Hombre, ¿quieres enseñar? Primero sé formado. Primero ponte a los pies del Señor. Se me olvidaba decirle esto. ¿Se acuerda cuando María eligió estar a los pies del Señor y Marta estaba laborando los quehaceres de la casa? Señor, ¿no tienes cuidado de mí? ¿Por qué no le dices a María que me ayude? Ella ha elegido la mejor parte. El Señor aprobó la enseñanza, la formación de María, de las mujeres. Siempre lo quiso. No hay problema. No hay problema. Y antes que el quehacer de la casa está que la mujer aprenda a los pies del Señor. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Claro. Para que luego de estar a los pies del Señor, ella enseñe. Pero aquí había ocurrido algo. No había sido enseñada. Y la mujer parece que tampoco había sido enseñada, las mujeres de Éfeso. Por lo tanto, primero tenían que pasar por todo el camino de enseñanza para poder enseñar la sana doctrina. Y entonces termina el versículo 15 que dice: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia, con sabiduría. Y este es un texto que ha traído también, ¿no? Evidentemente, la salvación es por fe. Es por fe en el Señor Jesús. El contexto nos podría indicar que esta podría ser una salvación escatológica, ¿no es cierto? Porque cuando usa este término en otra ocasión, un poco más arriba, también indica que es la salvación ya escatológica, la salvación final. Y claro, nos puede, versículo 2, 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Claro, los hombres sean salvos, y parece se refiere a la salvación final, a la salvación eterna. Pero el término salvación en la Escritura se puede referir a muchas cosas. El contexto nos indica algo. La mujer se salvará engendrando hijos. ¿Qué tipo de salvación? Fíjese usted que en la misma carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, 16, el consejo que Pablo le da al pastor Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y aquí no se está refiriendo el término salvación o salvar, el verbo, no se está refiriendo a la salvación eterna en Cristo el Señor, que es por fe en el Señor, en Cristo. El término, incluso usted habrá leído alguna vez cuando la mujer del flujo de sangre fue sanada, ¿no es cierto? Y se ocupa la palabra salvar con relación a sanar. Y aquí está hablando de una salvación que libera, pero que no tiene que ver con la salvación escatológica, la salvación eterna, sino que tiene que ver con la libertad. 4:16, ten cuidado de ti mismo, o sea, procura todos los consejos que le ha dado anteriormente, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en esperanza. El versículo 4:13, ¿no es cierto? Ten cuidado de ti mismo, o sea, sé ejemplo. Porque el ser ejemplo te va a dar a ti el ser libre, el ser una persona sana, el ser una persona salva. ¿Ya? Sé tu ejemplo, procúrate en ti mismo, ¿no? Para no estar atado. Y de la doctrina, procura cumplir la doctrina, seguir la doctrina, esto te va a salvar, te va a dar libertad, redención, ¿no? Vas a ser libre, la doctrina te va a hacer libre, la palabra te va a hacer libre. Y tú procura, trabaja en ti mismo, buscando la buena conducta, la fe, el amor. No está hablando de la salvación eterna. Pues en este caso de 2:15, tampoco me parece a mí que está hablando de la salvación eterna. Porque hay mujeres que no tienen hijos, entonces no serían salvas. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pero se salvará engendrando hijos. Esto también es complejo. ¿Por qué razón? Porque, claro, la mujer no engendra, es engendrada. Y el proceso de engendrar es un proceso compartido con el hombre. El hombre engendra, pone la semilla y la mujer concibe. Y ahí viene lo que se llama engendrar. Por lo tanto, que la mujer, y darle solamente el papel de engendrar hijos solamente al papel de la mujer, faltaría todo el papel del hombre también. Por lo tanto, allí el verbo nos podría estar indicando algo más. El verbo engendrar tiene que ver también con formar, con criar, pero especialmente con formar. ¿Está hablando aquí Pablo a Timoteo de la casa? ¿O está hablando de la casa de Dios? Todo el capítulo 2 no está hablando de la mujer en su casa o en su familia. Aquí, Timoteo, capítulo 2, está hablando de la iglesia. Recuérdese que el propósito de esta carta es Pablo diciéndole a Timoteo, quiero que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿No es cierto? Por lo tanto, no está hablando de la casa personal, sino de la casa de Dios. Entonces, aquí se está refiriendo a la mujer criando, formando hijos. Formando hijos. ¿Qué hijos? Los hijos de Dios, me parece a mí. Pero se salvará engendrando hijos de Dios en la casa de Dios. Y esto, hermanos amados, ¿por qué lo digo? Porque fíjese que esta es la vida de la iglesia. El rol del hombre en la iglesia es extender. Levanta manos santas. El hombre se debe de extender en la iglesia. Pero el rol de la mujer en la iglesia es de acoger. Acoger. Es el rol de la iglesia, ¿no? La mujer no debe de enseñar, versículo
12, el dominio. No debe enseñar el dominio. El papel de la mujer en la iglesia es de acoger a los hijos de Dios, ¿no? Y el hombre extender. Son las dos partes del corazón de la iglesia. Se extiende y se contrae, se extiende y se contrae. Es el movimiento de la vida de la iglesia. Entonces, el hombre se extiende, ve cosas, da visiones, se extiende, y la mujer acoge. Es el papel de toda la vida de la mujer. ¿Ya? Y el Señor dijo: ¿cuántas veces quise reuniros como la gallina reúne a sus polluelos? ¿Se acuerda usted? Y pone una visión femenina, ¿no? ¿Ya? La mujer acoge. Ese es el papel de la iglesia: acoger, engendrar hijos, formarlos, acogerlos. Es el gran papel de la mujer dentro de la iglesia. Toda la iglesia tiene una gran cantidad de mujeres, y el papel de la mujer es justamente eso. Incluso en las familias. Usted se ha dado cuenta de que muchas veces nuestros padres, uno de los padres fallece. Si fallece el papá, queda la mamá, y los hijos siguen yendo a la casa de la mamá, y la mamá sigue acogiendo. Pero si es al revés, si primero parte la mamá, como que la familia tiende a disgregarse, y si queda la mamá primero, y parte el papá primero, la familia sigue reuniéndose, congregándose. Son los roles. En este 1.15, para mí, la gran liberación de la mujer es cuando dentro de la iglesia, la gran salvación de la mujer comienza a reunir, ¿no? Como en el ejemplo del Señor, como la gallina que quiso, ¿no?, reunir a sus polluelos debajo de sus alas. Cuando la mujer está cumpliendo ese rol de cobijar, de dar calor, de dar sentido de hogar, casa de Dios, de dar sentido de hogar, y allí en ese útero, en esa formación que es la iglesia, los miembros se forman dentro de esa familia, entonces la mujer está cumpliendo su rol. No está refiriéndose a tener hijos físicos, está teniendo cumplir, se salvará cuando tendrá libertad, ¿no? Redención, cuando ella cumple el papel de dar amparo, cobijo, cobertura, abrigo a los miembros. Y en eso entonces, calza, ¿no es cierto?, ya la enseñanza que dice que tengan testimonio. Estoy hablando del 5.10. Que tengan testimonio buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Es el gran trabajo de las ancianas, de las hermanas maduras espiritual y de las hermanas en las iglesias, es cumplir con todo esto. La hospitalidad, el lavado de los pies de los santos, el servicio, el socorrer a los afligidos, el practicar toda buena obra. El hombre se extiende, la mujer acoge. Son los dos roles fundamentales en la iglesia del Señor. Ahora, ¿esto significa que la mujer no debe de pastorear? No significa eso. La verdad es que la mujer está cumpliendo y va a cumplir todos los ministerios del Señor, porque en Cristo ya no hay hombre ni mujer, sino que somos uno en el Señor. Yo he conocido grandes hermanas, pastores, siervas del Señor, profetas del Señor, que han amado al Señor profundamente y que han trabajado en la iglesia y dan esa parte de la casa, de la familia de Dios, que es que en torno a ella se congregan, se juntan. Ellas son capaces, las hermanas son capaces de hacer eso que los hombres no podemos. Los hombres nos extendemos. La mujer acoge.
Y ese es el gran rol de la hermana en la iglesia, porque es madre de los vivientes. Es el nombre de Eva, madre de los vivientes. Ejerce el papel de madre, de cobijo, de todo, donde hay vida. Y eso con la buena enseñanza de la palabra del Señor. Por eso la hermana, primero, antes de enseñar, tiene que ser formada y luego enseñar, conforme la doctrina del Señor Jesús. Los hermanos también. Espero haberles ayudado a entender este rol y este ministerio femenino y este pastorado en las mujeres, y que Dios les bendiga. Si quiere apoyar este ministerio, ya sabe cómo hacerlo. Aquí le vamos a indicar cómo puede hacerlo. Siga orando por nosotros. Y usted sabe, Olivas Machacadas. Suscríbase. Creo que hay que poner like por ahí en alguna parte. Y apóyenos con sus palabras de apoyo. Y si no está de acuerdo, pues mire, libres. Cristo nos hizo libres. De su opinión con respeto. Con respeto. ¿Ya? No hay problema. Y contestamos, y discutimos, y hablamos en amor. Porque somos hijos de Dios. Hasta la próxima.